Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy conversamos sobre feminismo y para ello nos acompañan dos invitadas. Está con nosotros desde Buenos Aires Mamela Feayo Flor, investigadora y columnista. Bienvenida. Gracias. Y nos acompaña también Verónica Quintana del Movimiento Libertario del Ecuador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer tenerte de vuelta, Vero. Gracias, Gustavo, igualmente. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Ok. Supuestamente el feminismo de primera ola reclamaba igualdad ante la ley y era un ferviente partidario del capitalismo. Es decir, además de acceso a la educación y derecho al voto, aquellas feministas reclamaban derecho a la propiedad privada. Comprendían que esto suponía crear incentivos para acceder a la propiedad. Hoy en La Píldora Roja nos preguntamos por qué las nuevas olas del feminismo más bien tienden a querer más intervención del Estado, más control e incluso llaman Estado violador a quien quieren que sea su protector. Entonces ahora vamos a ver cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito detrás de lo que fue la primera ola y sí es muy distinto de lo que es ahora. Porque aquí las presentes decimos que no dista mucho. No Bienvenidos. dista mucho realmente. Bien, en los últimos años hemos observado que existe una suerte de victimismo respecto a temas como discriminación y violencia por parte de grupos feministas. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál debería ser la propuesta más idónea para fomentar el liderazgo de las mujeres sin caer en el rol de la victimización? Bueno, yo siempre voy a ser partidaria de que las personas tienen que tener oportunidades no por su género, no por su sexo. Esta cuestión de la igualdad siempre va a terminar siendo una especie de dictadura, por así llamarlo, porque si vamos a estar permitiendo todo el tiempo que hayan agendas y que pongan solamente a un grupo en particular, lo pongan en un plano de víctimas o en un plano de desventaja, siempre van a haber oportunidades para que busquen, como dice un refrán, echa la ley, echa la trampa. Entonces, en el momento en el que la gente percibe que siempre va a haber un grupo en una supuesta desventaja, por lo general esas cosas lo que causan es una aparente empatía y querer favorecer exclusivamente a ese grupo. Entonces ahí viene el problema. Ya no somos una sociedad en la que todos tengamos igualdad ante la ley, que al final eso sería lo único que debería primar en una sociedad, de igualdad ante la ley. Lo de las oportunidades, yo creo que cada persona se forja su destino y sus oportunidades. De buscar tal vez, como dices, propuestas. Estamos en este lado del planeta. No estamos donde hay ley sharia, donde hay estas sociedades que realmente se puede decir, exacto, donde realmente se puede decir que las mujeres están bajo regímenes en los que están privadas de su libertad. Yo no creo que acá no se puede negar que existe violencia, pero no es como lo plantea el feminismo, que estamos dentro de una sociedad donde hay una violencia sistematizada contra la mujer y que o sea, no es así. De hecho, nosotros las mujeres realmente frente a hombres tenemos muchas ventajas que los hombres no las tienen, y puedo nombrar varias ventajas. ¿Cuáles serían? Ventajas laborales. La mujer que me diga que no, aunque no lo haya hecho sí misma, pueden tener amigas, pueden tener familiares, lo que sea, que no se hayan valido de sus atributos físicos para obtener un trabajo, para ascender o para algo, están mintiendo. Muchas mujeres utilizan esas armas para poder obtener un trabajo en el ámbito que sea, y lo han hecho. Y yo no lo voy a criticar. Si ese es el arma que está usando para obtener un trabajo, está bien. Ya cada uno utiliza sus armas para obtener lo que quiere. O sus talentos para obtener lo que quiere. Me puedo también explayar en cuanto a leyes laborales. A lo mejor le dan trabajo, le dan permiso de maternidad. Durante ese permiso de maternidad igual tiene que seguir gozando de todos sus beneficios de ley, mientras el empleador igual tiene que seguir costeando la ausencia de esa madre que obtiene un permiso, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas frente a las que el hombre está en desventaja. ¿Cuál es tu lectura, Mamela? Bueno, en cuanto a lo que se debe hacer,
para que la mujer esté mejor tanto a nivel laboral como económico como social, yo creo que la clave está en la igualdad ante la ley, no mediante la ley. Porque justamente si se cree que la mujer necesita un trato diferenciado, entonces se está tratando a la mujer con inferioridad. Y ese es uno de los tantos versos del feminismo que habla de empoderamiento, partiendo de la base que la mujer no tiene poder. Entonces hay que dársela. Y se le anula como individuo y se le toma como parte de una manada, que sin esta manada es incapaz de actuar. Entonces justamente es decirle a la mujer, tú eres tan débil que necesitas de mí para tener poder. Cuando la mujer tiene un poder enorme como es el de dar la vida, y es ese mismo poder que es hasta no sobrenatural, sino de la naturaleza misma, que justamente, como mencionaba Verónica, le da ventajas a nivel laboral. O sea, ella decide ser madre y su empleador debe pagar el costo. Así es. Lo cual es polémico decirlo, pero estamos en un espacio de libertad de expresión y lo decimos. Entonces yo creo que más bien hay que quebrar esta mentira que la mujer no tiene poder, porque como bien mencionó Verónica, a través de sus atributos puede lograr derribar al mundo. O sea, una mujer con una sonrisa desde que le abren la puerta y se le trata. Hubo una activista lesbiana, feminista, digo lesbiana porque, digamos, era parte de su activismo atribuir su sexualidad a esta cuestión. Y ella hizo un documental donde quería desenmascarar cómo era la situación frente al hombre y la mujer, y ella se disfraza de varón, hizo un curso de actuación, sí. Y quedó impactada de lo dura que es la vida para el varón. Desde el hecho que te cierran la puerta apenas ingresas. O sea, todo lo que... Te tiran la puerta en la cara. Exactamente. De hecho, acabamos con el caballero aquí presente de cruzar la calle y casi le atropellan. Literalmente. Porque ya hay esa norma social de que el hombre debe ir del lado del tránsito. Son varias normas, incluso algo que podemos ver cotidianamente, que a la gente le podría parecer algo muy trivial, muy normal. Te vas de farra, el 2x1, el Ladies Night. ¿Cuándo tienen un Gentleman Night, por ejemplo, los varones? No existe. Entonces, hay muchas cosas con las que yo veo que las feministas, y tengo que hablar puntualmente de las feministas, y sí, también hay feministas, y lamento decir esto. Aliados. Los detesto. Son aliados, pero que son completamente peligrosos. Y lo menciono justamente. Aliades. Aliades, sí, porque con esta vaina de lenguaje inclusivo es otra esta cuestión. Y lo menciono porque tú mismo fuiste testigo de lo que, Te hicieron una suerte de linchamiento, sí, del linchamiento mediático que me Sí. hicieron en diciembre, a fines de diciembre, sí. justamente por exponer mis ideas. Entonces, fue una cosa terrible porque cayeron, una cosa es que hayan ido a mi perfil, una cosa es que hubieran ido a mi página laboral de Facebook a expresar lo que les diera la gana. Yo no tenía ningún inconveniente. Pero fueron a la página de tu empresa. Pero fueron a la página de la empresa a la que yo le brindaba servicios. Sí. Fueron a calificar a la empresa como que esas personas hubieran recibido servicios en la empresa y a mí no me conocían. Eran mujeres de Quito, eran amigos de estas niñas y fueron a ponerme en una desventaja terrible frente a la empresa. Entonces, a tratar de perjudicarte como persona. Perjudicarme a mí y terminaron perjudicando a una empresa. Que es que ajena no tenía a ti. ningún, así es, que no es de tu propiedad. Sí, no eran de mi propiedad ni nada, o sea, nunca se detuvieron a pensar eso. Lo único que pensaron fue, no sé, pensaron con cualquier otra parte de su organismo, menos con la cabeza, en el momento en el que ellos quisieron expresar cualquier inconformidad con mis ideas. O sea, no era la manera, fueron a perjudicar a una empresa, fueron a ponerle la puntuación número 1 y a poner de que, ¿cómo era posible que pudieran tener en su personal a una persona que estaba contra los derechos humanos? Y yo, ¿qué Es diablos? decir, no era un debate de ideas, sino que era una descalificación personal. Fue una descalificación personal, y entonces así yo incluso me topé con, por estas cosas, yo viendo todo lo que me habían dejado, me saltó entre mis publicaciones otra página X de Santo Domingo, también que alguien había sufrido el mismo linchamiento, alguien que había expresado unas ideas contra un aliado, ahí sí tengo que decir que era un feminista. Entonces el feminista fue a calificar y todos los aliados y amigos del feminista fueron a la página laboral del tipo también a bajarle la calificación. Entonces no se ponen a pensar que
tus ideas, todo lo que una persona como individuo pueda tener, no tiene nada que ver con sus acciones cotidianas, porque enseguida, no, este tipo piensa así, entonces es un machista, es un opresor, es un así, es un así, entonces no te he tratado, no me has tratado, no tienes por qué descalificarme, nunca hemos compartido, no me has visto en acción, no tienes idea qué es lo que hago, a qué me dedico, cómo es mi interacción con la gente. No tienes derecho a desacreditarme mientras no tengas ningún nexo conmigo. ¿Cuál es tu lectura, Pamela? No, y muy importante, gracias por mencionar la palabra lectura. Verónica habla de que se refirieron a ella como persona, no como mujer. Porque eso es muy importante. De hecho, a María Paula Romo le pasó, le excluyeron del movimiento de mujeres. Sí. Porque ese es el nuevo poder, como ellas empoderan, ellas también quitan el poder. Entonces, una mujer profesional como Vero, como la ministra, que podemos cuestionarle muchas cosas, yo tengo un par que decir, pero justamente son mujeres que ya han tenido logros profesionales, ¿y qué pasa? Como no adhieren, y en el caso de ella es feminista abiertamente, claro, y adhiere a su protocolo, feminista. Pero esa es la cosa, para el feminismo, su primera alianza es el socialismo, no la mujer. Entonces, incluso ella, que es progresista y que es parte de un gobierno que nació del socialismo, no es lo suficiente. Y que tiene una trayectoria como socialista. Exactamente, pero no es en el grado que quisieran sus aliados. Entonces, ya se puede excluir. De hecho, en la marcha de mujeres que se hizo en Washington, de mujeres entre comillas, una de las dirigentes dijo, yo a esta le quitaría la vagina. Qué fuerte. Porque claro, se le niega su cualidad de mujer, y esto, cuando les conviene, tu biología te hace mujer. Eso quiere decir, y es súper contradictorio, porque como lo que acabas de mencionar, le quitaría la vagina, o sea, decídense, o te define o no te define tu sexo. O sea, para mí ellas están en un limbo de la nada, en la que constantemente caen en contradicción tras contradicción tras contradicción. Quieren que supuestamente la mujer se empodere, quieren que supuestamente la mujer sea libre, pero en el momento en el que haya una, es más, dentro del mismo movimiento feminista, llega a haber una que sale fuera de sus lineamientos y le caen encima. En Argentina mismo hubo una chica que era feminista, de su movimiento feminista, y anunció con mucha alegría que ella y su pareja estaban esperando un bebé. Wow. Y le cayeron todas las feministas por decirle que estaba traicionando el movimiento porque no había abortado, que bla, 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 bla. Entonces, y por estar con un varón. Y por estar con un varón. Entonces, no sé, yo termino diciendo que para mí ya están de psiquiátrico. Y hay casos ya bastante conmocionados de suicidios, justamente por los linchamientos que producen. De hecho, y en esto podemos discrepar en el tema Oriente-Occidente, pero en la India, que se volvió un caso icónico por el tema del maltrato hacia la mujer, las leyes feministas han logrado elevar el índice de suicidios femeninos. Wow. ¿Por qué? Porque las acusaciones falsas, como allá hay mucho el tema del honor y la familia, las mujeres... Una sociedad muy conservadora. Yo no sé si el término es conservador, más que nada es una sociedad muy estratificada. Ok, sí, de acuerdo. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, si a ti, y no tienen la concepción del individuo que sí tenemos en Occidente, entonces si yo peco, yo pago. En cambio, allá es la deshonra para toda la familia. Entonces, si a ti te acusan falsamente, o a tu marido, a tu hijo, a tu primo, a tu cónyuge, las mujeres se suicidan por la vergüenza que les produce. Entonces, ese es un tema que tenemos que ver, si estas leyes diferenciadoras no solo no traen justicia a la víctima, sino que crean nuevas víctimas, como son las personas acusadas falsamente y las mujeres que los aman también. Ahora bien, algunas referentes del feminismo contemporáneo aseguran que el matrimonio y los hijos esclavizan a la mujer, impidiéndole ser libre y alcanzar la felicidad. Incluso las más radicales llegan a sostener que un esposo no es un compañero en quien confiar, sino un enemigo, y que un hijo no es un motivo de felicidad, sino un estorbo. En este contexto, ¿es posible que este movimiento que desea buscar el empoderamiento de la mujer, en realidad las esté adoctrinando con perspectivas que van en contra de su propia naturaleza? Ok, permíteme ahí hacer un retroceso histórico, que justamente eso hablábamos antes del segmento, que con Vero tenemos un par de diferencias, pero en general compartimos el hecho que el problema no es el feminismo actual, sino que desde siempre esto sucedió. En 1848 se publica el Manifiesto Feminista y el Manifiesto Comunista, donde se reemplaza a hombre por burgués y mujer por proletario. Ahora bien, había feministas de primera ola, por eso es importante destacar al individuo del colectivo. Hubo feministas, y las hay, que tienen las más nobles intenciones,
pero están dentro de una ideología que no necesariamente la representa. De hecho, hay ciertos parlamentos de este manifiesto feminista que tienen una influencia muy fuerte de la Declaración de la Independencia y de este ánimo libertario de la independencia de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? En realidad era preeminentemente socialista, y de hecho Karl Marx, el padre del socialismo científico, él plantea que el matrimonio monógamo es una forma de esclavitud, y su sucesor Engels planteaba similarmente. De hecho, decían que había que abolir la monogamia porque no se debe saber de quiénes son los hijos, porque los hijos deben ser socializados. Entonces, justamente, recomiendo mucho, es una obra un poco larga, El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, de Engels, donde se plantea todo esto. Entonces, no es la primera, o sea, la primera ola tenía ya una vertiente socialista fuerte. Las socialistas de son casi sinónimos. Sí. Las feministas de primera ola se intercambiaban cartas con Lenin, firmando saludos comunistas. Entonces no es cosa de ahora, y el ataque al matrimonio, de hecho, en la época del sufragismo hubo un boicot al sexo. O sea, hay muchas cosas en las cuales ahondar. Este rechazo al amor romántico como tal es desde las bases, porque la familia como núcleo es algo muy contemporáneo, y de hecho viene muy de la mano con lo que fue el avance del capitalismo, justamente porque fue este proyecto compartido con largo plazo, fue la salida del feudalismo, que más bien era mucho más comunitario. Entonces es mucho más antiguo y mucho más profundo que algo de ahora. Lo que pasa es que ahora lo vivimos a través de redes sociales de forma más latente, pero en realidad la segunda ola fue sumamente violenta también. O sea, en la primera ola hacían atentados terroristas, entregaban carta bomba, a Churchill le azotaron. Y en la primera ola tampoco podemos olvidar, a los feministas les molesta mucho, porque ya me ha pasado, cuando se les recuerda que en la primera ola hubo el movimiento de las plumas blancas. Entonces, al menos yo siempre voy a discrepar que sí, tal como dice Mamela, desde la base, la gente comúnmente cree que el feminismo de primera ola es loable. Puede que haya tal vez alguna idea rescatable por el tipo de sociedad en el que se vivía. Sin embargo, nunca se menciona que justamente todo este periodo, estamos hablando de 1800, 1700, cuando estábamos viviendo procesos de industrialización a nivel mundial, el que siempre se sacrificó fue el hombre, mientras la mujer obviamente permanecía en casa ejerciendo la labor de madre, protegiendo a los hijos, porque alguien tenía que hacerlo. Si el hombre estaba en ese momento siendo proveedor y protector de su familia y estaba trabajando, y por lo general los hombres son los que siempre van a hacer los trabajos de peligro, no una mujer, entonces alguien tenía que encargarse de los hijos. Pero justamente el socialismo hace que los hijos quieren que sean propiedad del Estado y más no la familia. Ahora, retrocediendo, como ella decía, a las bases del feminismo, recuerdo ahorita cuando yo estuve escribiendo en mi blog por qué yo no soy feminista, por qué me opongo. Elizabeth Cady fue una de las primeras lideresas justamente del movimiento de mujer en Estados Unidos. Entonces, ella fue una de las que proyectó sus ideas y todos sus credos exclusivamente a derechos de las mujeres, y se opuso a la protección de los hombres afroamericanos cuando ella exponía sus ideas. Entonces, ¿de qué igualdad podemos estar hablando cuando desde las bases incluso ya se estaba viendo aquello? Esto del movimiento el movimiento de plumas blancas, ellas proponían que aquel que no se sacrificara por la patria fuera avergonzado públicamente. Y eso también es el poder de la mujer en cuanto, muchísimas gracias por mencionar ese caso. Las plumas blancas era justamente porque colocaban plumas en las solapas de los hombres que no querían ir a la guerra para hacerlos ver como gallinas. Y se usaba la figura de la mujer para representar Gran Bretaña. Era una figura femenina, porque era como una madre que exigía a sus hijos dar la vida por ellos, por ella, pues. Entonces la figura femenina fue muy útil en la Primera Guerra Mundial en cuanto a esa sensibilidad que te genera proteger a la mujer, a tu madre. Algo que el concepto de patria odian las feministas, y justamente se usaba a la madre como esa figura. Entonces, esto del poder, del empoderamiento, realmente debilita esa noción del poder que tiene la mujer para convencer al hombre. Y de hecho, Marilyn Monroe, para darle un toque de glamour al segmento,
Ella decía, la mujer que aspira a ser igual al hombre, a ella le falta aspiraciones. Porque justamente como mujer hay una fuerza enorme de la cual el hombre no cuenta. Y justamente el feminismo, como decía ella, es casi psiquiátrico en cuanto reniega de la feminidad y vive en constante confrontación con la masculinidad. Entonces una mujer que no quiere ser mujer, pero que desprecia al varón. Entonces es una situación en la que una mujer que tiene una relación sana con sí misma, con su padre, que es una figura muy importante en términos freudianos, Claro. realmente no es compatible con esta ideología, porque dices, yo no odio a nadie y me amo a mí misma, entonces ustedes a mí no me van a dar nada porque yo puedo yo sola, no necesito de una manada para salir adelante. Y creo que ese es el sentimiento que hay que plantear, de que no necesitamos, y nos consta a nosotras la sororidad no solo no nos conviene, sino que nos hace daño. Nos perjudica. Yo Por sufrí supuesto. una agresión sexual el mes pasado. Qué pena, lo lamento mucho. No te preocupes, porque justamente, gracias por tu solidaridad. Hasta ahora no solo no recibí un mensaje de solidaridad de una feminista, sino que hicieron una campaña para silenciar mi muro de Facebook cuando yo subí la foto del agresor. Y en persona, las que Barbaridad. estaban ahí, les dije, ¿dónde están? Es que realmente el feminismo es uno de los principales culpables justamente de proteger al violador. Yo no ¿Por lo qué? encuentro porque con el primer cuento de los derechos humanos, ellas dicen que cuando uno expone a criminales, a violadores, etcétera, uno está anulando sus derechos humanos. Para empezar, un violador, un criminal, no respetó la vida de una persona. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? Si ellas son las primeras que... yo tengo mi posición respecto al aborto, pero las feministas hacen ver el aborto como que fuera un método anticonceptivo al que puedes recurrir cuando te dé la gana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible que ellas están apoyando el aborto, a que mates a mansalva, a que mates en masa a una criatura que se está gestando, pero está salvando de alguna manera al que realmente está cometiendo un crimen y debe hacerse responsable como individuo de sus actos? Y debe ser juzgado. Y debe ser juzgado. Entonces, todas estas cosas hacen ver que son demasiadas contradicciones para un movimiento que dice querer luchar por la libertad y el empoderamiento de la mujer. Como decía Mamela, viven en constante confrontación con su feminidad. ¿Cuántas mujeres que utilizan, que para mí están en toda la libertad del mundo de utilizar sus atributos físicos para trabajar, cuántas no han perdido sus trabajos? Han perdido sus trabajos azafatas, attachés, las modelos de Fórmula 1. Pregúntenme si a todas esas chicas les han puesto un revólver en la cabeza para que ejerzan ese tipo de trabajo. Son mujeres que libremente han querido estar en ese tipo de roles y de trabajos, ganándose la vida. Y ganando bastante plata. por Así es, cierto. ganándose la vida. Y han estado tranquilas y llegan ellas y empiezan a pedir que se supriman los concursos de belleza, que se supriman los modelos de Fórmula 1. En algunas partes del mundo cerraron estos restaurantes Hooters porque les incomodaba ver a una chica con shortcito que ver con todos. Entonces, no sé, recojan con palitas su autoestima de algún lado. Y justamente, ¿dónde está el empoderamiento si una mujer no es libre de ejercer su profesión? Y justo tú usaste el término conservador, y ellas están muy en confrontación con la moral conservadora, Sí. pero ellas son el triple de moralistas. Porque justamente, como dice Verónica, o sea, una mujer si quiere trabajar con su cuerpo, ni siquiera sexualmente, eso ya es otro tema, pero con su sensualidad, que no es lo mismo, el feminismo no se lo permite. ¿Por qué? La boicotea. Exactamente, Sí. porque el feminismo Sí, tiene sí. una base socialista tan fuerte. Muy autoritaria. Exacto. Primero el control y además el igualitarismo. Si una mujer se destaca, sea por su belleza, ella ya está menospreciando supuestamente a la mujer que quiere ser igual al hombre. Porque justamente son sus rasgos femeninos los que la destacan. Y en cuanto al aborto por violación, agradezco que hayas mencionado ese tema. Mucha gente no sabe, y obviamente es una de las causales más graves y más fuertes e incluso más difíciles de defender, pero no dicen, cuando uno le cuenta a alguien que defendía esa postura, les dices, ellas proponían que el violador no sea denunciado. Ahí la gente se le eriza los pelos, porque proponían justamente eso.
y ni siquiera podía revisarle un médico. Tenía Qué que fuerte. decir, a mí me violaron. Qué fuerte. Entonces queda en libertad un violador. Hay un proceso médico que no se está respetando, porque no es lo mismo el proceso cuando hubo una ultrajación. Y de hecho en Argentina, de donde vengo, lo primero que hizo el nuevo gobierno que acaba de llegar en diciembre fue quitar la denuncia que había que dar contra el violador. El gobierno de Alberto Fernández. Exacto, porque Socialista. en Argentina ya era permitido el aborto en caso de violación, pero él hizo ese ligero cambio y quitar la objeción de conciencia de los médicos en ese caso. Entonces, ¿dónde está la libertad de la mujer doctora? Si la mujer doctora no está de acuerdo, le quitaron esa libertad. Y además las niñas que son abortadas, porque de hecho en Argentina el año pasado las 3 que fueron abortadas ya pasando los 6 meses de gestación eran niñas, por tanto eran mujeres. Entonces hay mujeres que el feminismo no solo no defiende, sino que exige ejecutar, exige perseguir como es su caso, le deja indefensa en caso de un abuso sexual como fue el mío. Y no solo eso, hay grupos se llaman Yo Te Creo, estos El hashtags. Me Too y esas cosas. En Quito está el del cierre, ¿cómo se llama? Hay una campaña que hicieron con un cierre, Ajá. que es para denunciar casos de abuso sexual. O sea, Y en esos grupos donde debes poder hablar en libertad, en esos grupos pusieron mi foto y mi perfil, pidiendo que vayan a denunciar mi perfil. no es solamente confrontación, entre paréntesis, odio, Ajá. hacia los hombres, sino también hacia las mujeres que piensan diferente. A las que piensan diferente. A las que no están alineadas al El credo. El típico argumento. A mí me lo han dicho 500 veces y supongo que a Mamela también. En el momento en el que se topan con una mujer que está en contra de sus postulados, entonces viene este tipo de cosas. Que uno quiere llamar la atención de un hombre. Que necesitamos aprobación masculina. Esa es la primera. O sea, a mí me lo dicen 500 veces. Que busco aprobación masculina. Y así una serie de argumentos. Ahora, ¿qué es lo que está, digámoslo así, en boga para atacar a los hombres? La masculinidad tóxica. Nunca voy Esa es a la nueva entender, muletilla. nunca voy a entender por qué se esfuerzan en satanizar toda la figura masculina y por qué relacionan masculinidad con toxicidad. La masculinidad no tiene absolutamente nada que ver con la toxicidad, porque una persona es tóxica indistintamente de su sexo. Una persona puede ejercer cualquier tipo de conducta violenta contra otra persona indistintamente de su sexo. Incluso por eso Gillette bajó sus ventas por haber hecho esa campaña, por ese comercial que hizo en contra de la masculinidad. Claro. Que fue distinto a una marca de relojes que luego hizo otro comercial, hizo otro, o sea, enfocándolo de otra manera. Incentivando Ajá. la paternidad, por ejemplo, entre Ya. otras virtudes. Definitivamente tenemos que seguir conversando con este tema y me comprometo a seguir facilitando este espacio para seguir el debate sobre esta problemática. Por todo lo expuesto, podemos concluir citando a la economista colombiana Vanessa Vallejo, quien sostiene que las intelectuales feministas que aseguran saber la fórmula para que las mujeres sean felices están formando generaciones enteras de chicas que llegarán a sus 40 años, tal vez con una vida laboral exitosa, pero despertando ante la realidad de la soledad y dándose cuenta que por creer en falsas teorías de empoderamiento se negaron la oportunidad de vivir facetas fundamentales en la vida de mujer como ser esposa y madre. Esto ha sido todo por hoy, los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este muy valioso panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Muchas gracias a todos por su sintonía y les mando un fuerte abrazo.